libro escrito para el sacerdocio levítico, y lo dice el capítulo 3, y se sentará y se afinará y limpiará la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví. Aquí estaba el altar. El alfolí era parte del altar donde recibían los diezmos. Pablo está hablando literalmente del altar. ¿De cuál altar? O sea que aquí en Malaquías no hay altar, hermano. La idea está enlazada, está vinculada completamente. Has negado un texto. No sabes, lo leíste, pero no lo estás aplicando. Eso se llama disonancia cognitiva. Lo lees, pero no lo aplicas porque la idea es literal. Pablo enlaza todo lo que dice de Leví, lo enlaza en el compromiso que ahora, así también el compromiso que había con Leví aquí, de la obligación de atender, ahora nosotros la atendemos. Y en suma, en paralelo, según la regla de Lan, Santiago dice que eso es robar y defraudar, y es una maldición. Santiago lo homologa en paralelo también. Eso se llama idea en paralelo. Tú no quieres aceptar una idea en paralelo. Por ejemplo, en ninguna parte está en el Nuevo Testamento homologado que acostarse con una bestia es un pecado de muerte, pero la idea está enseñada en el Antiguo Testamento como impureza, y es una cosa semejante, hermano. Tiempo. Tú estás negando las cosas semejantes que Tiempo. Pablo dice, cosas semejantes. Gracias, participante Fimio. Gracias. Adelante. Ahora toca su minuto de defender tu respuesta, Beder. Tienes un minuto en 3, 2, 1. Adelante, Beder. Beder, ¿me escuchas? Sí, espérame. Quiero poner acá. Vamos a ver lo que dice Enrique Lan. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante. Ok, vamos a leer lo que dice Enrique Lan textualmente. Acá. Quinta regla. Enrique Lan dice. Punto 1. Con pasajes paralelos entendemos. A ver. Con pasajes paralelos entendemos aquí lo que hacen referencia el uno al otro. Los pasajes paralelos tienen que hacer referencia el uno al otro. Pablo no está citando Malaquías 3:10, no está referenciando Malaquías 3:10. No dice, como dice Malaquías 3:10. ¿En qué momento Pablo dice como dice Malaquías 3:10? ¿Dónde lo dice? ¿En qué parte? Enrique Lan dice que tiene que hacer referencia a los textos en paralelo. Pablo no hace ninguna referencia a Malaquías. Hace otro texto de más atrás, pero no hace referencia a Malaquías. Porque Pablo sabía claramente que estamos en la gracia. No estamos bajo la ley de Moisés para recibir maldición. Tiempo, Beder. Y no cumplimos tales leyes. Amén. Ok, se cerró la primera pregunta del pastor Efimio. Ahora toca la segunda pregunta de Beder. Me avisa cuando estás listo para contabilizar, Beder. ¿Me indicas? Tu segunda pregunta con texto bíblico, por favor. Para los hermanos se han quedado 3 preguntas cada participante. Ya cada participante se comió su pregunta. Quedan 2 preguntas por cada uno de ellos. Me indica, Beder. Ya, a ver. Espera un ratito. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Beder. Malaquías capítulo 4, verso 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Y Malaquías capítulo 3, verso 7, también lo leo, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardéis. Según Malaquías capítulo 4, verso 4, estas exhortaciones y ordenanzas que no cumplían, ¿a quién Malaquías estaba exhortando? ¿Estaba exhortando a la iglesia futura o está exhortando al pueblo de Israel? Eso está en qué capítulo. ¿En qué capítulo está? Dale el texto. Malaquías capítulo 4, verso 4. ¿Para quién era la exhortación? ¿Para Israel? O sea, Beder, ¿estás enlazando capítulo 3 con 4? Beder, aclara eso. ¿Estás enlazando capítulo 3 con capítulo 4? Es lo mismo, está hablando de lo mismo. Malaquías capítulo 3, verso 7 y Malaquías capítulo 4, verso 4. Okay, ¿Para quién es la exhortación? Sí, ¿para quién es la exhortación? Lo entendió. Capítulo 3,
¿por qué lo está enlazando el 4 si estamos discutiendo el 3? Yo le voy a dar la respuesta, por supuesto. Sí, pastor, un ratito, Beder, vuelve a dar, tú has dado, tranquilo, Beder, tú has soltado 2 textos del capítulo 3, vuelve a soltar esos 2 textos y de ahí enlázalo con el capítulo 4, si es válido. A ver, vuelve a soltar tus textos del capítulo 3, por favor. Pero espérate, yo no me estoy saliendo del libro, yo no estoy corriendo tus libros. Vuelve a soltar tu texto del capítulo 3 que soltaste, Beder. Ok, a ver, le voy a hacer la pregunta. Malaquías capítulo 3, verso 7 y Malaquías capítulo 4, verso 4. Vamos a examinar el contexto, como dice Enrique Lang, ¿sí? El contexto. Según el contexto, lo que dice Enrique Lang, ¿para quién es esta exhortación? Según Malaquías capítulo 4, verso 4. ¿Para quién es esta exhortación? ¿Para la iglesia o para el pueblo de Israel? ¿Para la iglesia futura o para el pueblo de Israel? Ok, pastor, ¿es válido? ¿Me entendió? Sí, perfectamente. Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Yo se lo expliqué al principio, parece que tiene un problema para escuchar, que este es un capítulo de doble repetición. Porque el capítulo 3.1 habla, he aquí envío mi mensajero. ¿Cuál mensajero es ese? Juan el Bautista. Y el pacto, el ángel del pacto, que es Jesús. Y estaba allí el ángel del pacto. ¿Ya ahí se había dado del ángel del pacto? No, el ángel del pacto nació. El verbo se hizo carne. Entonces, este es un capítulo de aplicación doble. Él no ha entendido todavía que en la Biblia existen versículos, salmos que se escribieron, David los vivió y se replican en la vida de Jesús. Este capítulo 3 íntegro se replica en principios y valores, ideas y enseñanzas replicadas en el Nuevo Testamento. Entonces, evidentemente era para la mediatez de aquella época, para los levitas que se conectaban con el mismo principio que Pablo está exigiendo allá. Pablo dice, los que trabajan en el altar, él me negó el texto, no quiso responder, fue deshonesto. Él tuvo que decir sí, los levitas. Y si aquí hay un mensaje para levitas, se conecta y se vincula. Entonces, lo que él está enseñando, está negando, es la doble repetición. Es como negar que esta Biblia tiene en rojito el Antiguo Testamento. Eso lo enseñaba Marción. Marción era un hereje que negaba la conexión del Antiguo Testamento y solamente quería las cartas de Pablo. Y las ideas, y dice, toda la escritura, Ever, no es solamente el pedacito ese. Toda la escritura, Ever, toda. Los principios y valores. Enrique Lang habla de ideas, palabras. ¿Quién es el mensajero? Juan el Bautista, Nuevo Testamento. Tiempo. Le voy a hacer un consejo, le queda a cada uno, creo que 3 preguntas, un consejo, Beder. Por eso ese es el problema de soltar las preguntas abiertas. Cuando son las preguntas abiertas, ojo, el moderador no puede intervenir, para eso está la refutación. Pero pastor, solamente como no es un debate, es como un conversatorio, no respondió porque le preguntó del capítulo 4, que se pronunciara si el capítulo 4 está haciendo referencia a la iglesia. O sea, él se centró, lo vinculó el 3 con el 4, pero le preguntó del 4. Yo escuché con atención, no se pronunció, pero así son las preguntas abiertas. Tengan cuidado de estar soltando preguntas abiertas. Si me da un minuto, te la respondo allí, te la respondo, no hay problema. ¿Le doy 30 segundos, Beder, o no? Sí, dale. Pero ¿le puedo hacer la pregunta para que lo entienda? No, yo lo transmito, pastor. O sea, lo vinculó el 3 con el 4, pero le preguntó en el 4. En el 4, ¿está vinculando a toda dice la así, iglesia? acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y la ley para Israel. Disculpe, pastor, disculpe. ¿Cuál fue el texto, Beder? ¿Puedo repetir el 4, capítulo 4, cuánto? Beder. 4:4. 4:4. Ese es 4:4. ¿Está vinculado para Israel solo o para Israel y la iglesia? Fue la pregunta. Adelante, pastor. Es que, hermano, la ley de Moisés fue homologada en particularidad por Pablo. Pablo en primera de Timoteo, hablándole a los gentiles, mire lo que dice acá, 5:18. Pues la escritura dice, ley de Moisés, no pondrás bozal a buey que trilla. La ley de Moisés, en homologación, en partículas que tomó los profetas, ¿verdad?, está vigente para la iglesia. Porque Jesús dijo en el Sermón del Monte, no vengo a abrogar la ley de Moisés. ¿Qué es lo que se abrogó de la ley de Moisés? Evidentemente, este capítulo 4, que él me está pidiendo una pregunta que por supuesto se la estoy aceptando, pero él me tiene que preguntar sobre el capítulo 3, la vinculación sobre el capítulo 3. Pero igualito, esto está
concatenado con lo que Pablo le dijo allá: no pondrás bozal a buey que trille. ¿La ley de Moisés está vigente en algunas áreas para los gentiles? Sí, Pablo lo homologa. La escritura dice. La escritura dice. Tiempo, pastor, vamos a ser justos. Usted le soltó Corintios vinculado con Malaquías, pero usted le preguntó de Corintios. O sea, Beder también está haciendo igual. Lo vincula el capítulo 3 con el capítulo 4, pero le pregunta del 4, pastor. Bueno, usted está viendo que estoy tratando de ser más justo posible. Vale la pregunta, pastor. No nos quedó claro su respuesta. Él le preguntó el capítulo 4. ¿Está vinculado a la iglesia el capítulo, capítulo 4, verso 4? ¿Usted lo está vinculando a la iglesia? Que está vinculado. La ley de Moisés está vinculada también con la iglesia. Ok, esa fue la respuesta que está clara, Beder. Ahora refuta tu pregunta. En 3, 2, 1, adelante, Beder. Vamos a leer lo que dice Enrique Lang. Regla 4 de Enrique Lang. Dice en el punto 2, párrafo 2. Hay que hacer lo que dice Enrique Lang. Dice acá para que lo lea después. El objeto o designio de un libro o pasaje se adquiere sobre todo leyendo y estudiándolo con atención repetidas veces, teniendo en cuenta con qué ocasión y a qué personas originalmente se escribió. Tenemos que tener en cuenta a qué personas originalmente se escribió, dice Enrique Lang en la cuarta regla. Y si no quiere que me vaya al capítulo 4, me quedaré en el capítulo 3, que habla también de lo mismo. En Malaquías capítulo 3, verso 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. A ellos le dice en el verso 7 que se habían apartado de mis leyes y no la habían guardado. Lo mismo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 4. Por tanto, tenemos que someternos a las reglas hermenéuticas del contexto. Y Enrique Lang dice que hay que ver a quién se escribió ese libro. Tenemos que respetar las reglas hermenéuticas, ¿sí? No tenemos que irnos por aquí, por allá, no. Tenemos que ser claros, serios en una interpretación. Amén. Ok. Ahora toca su minuto de defender su respuesta el pastor Efimio en 3, 2, 1. Adelante, pastor. Hermano Beder, capítulo 5 no lo escuchaste. Enrique Lang dice que tenemos que tener la idea en paralelo, pero aquí es explícito. Es explícito. 5:18, no es la idea, es explícito. Pues la escritura dice: no podrás bozar a buey que trilla, digno el obrero de su salario. Y el capítulo 4 que tú me estás citando, la ley de Moisés era para el pueblo de Israel, pero Pablo también nos las está haciendo ver en homologación exacta. Eso es la quinta ley de Lang, paralela de enseñanza, idea de enseñanza. No solamente la ley de Moisés es para el pueblo de Israel, es también para nosotros los gentiles, cuando Pablo lo ratifica o cualquier otro apóstol ratifica alguna palabra. Eso se llama, en las reglas de Lang, ideas en paralelo, palabras en paralelo. Hay un paralelismo allí. Tiempo. Y eso es seriedad, hermano. No estás aplicando las reglas. La idea está homologada por Pablo. Tiempo. Ok, ahora ya pasó su segunda pregunta. Beder, toca la segunda pregunta del pastor Efimio. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, pastor. Bueno, como él usó el capítulo 4, yo lo voy a vincular el texto que acabo de leer para corroborar que la idea de esto que se escribió, capítulo 4, versículo: acordado de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Oré ordenanzas y leyes para todo Israel. Pregunta el texto según primera de Timoteo 5 al 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal a buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso está en Deuteronomio 25:4. Pregunta: ¿está vinculado la idea de este versículo con lo que se escribió allá para el pueblo de Israel, que recordaran la ley, y ahora Pablo nos las está metiendo a nosotros los gentiles? ¿Sí o no? Pastor, disculpe, ¿con qué texto, con qué verso de Malaquías lo está vinculando su pregunta? Por favor, no se ha entendido. El capítulo 4 que él me citó, lo vinculó él. El pastor, capítulo 4.
Pastor, disculpe, él vinculó el 4 con el capítulo 3, que es el centro del debate. Usted tendría que, coger cualquier texto, pero vincularlo al capítulo 3. ¿Con qué verso del capítulo 3 lo está vinculando su pregunta? Tiene que vincularlo, pastor. Con cualquier verso del capítulo 3. O sea, puede salir del capítulo, sí, pero de ahí tiene que vincularlo con uno de los versos para que le pueda responder. Pero si él me está aplicando el capítulo 4, ¿con cuál verso? Él me vinculó el capítulo 3 con el capítulo 4, hermano. Sí, a él tocó Beder, tú tocaste, ¿no? Capítulo 3, verso 7, si mal no me equivoco, lo vinculó con el capítulo 4 y verso 4. Usted también lo vinculó. ¿Cuál dice el 7? ¿Qué dice el 7? Beder, ¿con cuál lo vinculaste? ¿Puedes repetir, por favor, Beder? Ante la pregunta anterior. Capítulo 3, verso 7, ¿no? Malaquías 3.6. Sí, Malaquías 3.6 lo vinculó con Malaquías 4.4 o 4.6, ¿cuál fue? 4.4, 4.6 creo que fue. Lo vinculó, 4.4 y 3.6. Malaquías 3.6 lo vinculó con Malaquías 4.4. Usted también, Pastor Efimio, usted vinculó Corintios también con Malaquías. Ahora usted tendría que vincular sus preguntas. Puede salirse de Malaquías, sí, pero de ahí tiene que vincularlo con Malaquías. ¿Con qué verso, por favor, Pastor? Reformule su pregunta. Dame un minuto. Sí, no hay problema. No hay problema. Para los que no saben, este no es un debate formal, es un conversatorio, así que no se estén extrañando por estos impases. Ok. Para los que no saben, son 3 preguntas por cada participante. Ya se comió sus 2 preguntas el participante Beder. Pastor Efimio va por su segunda pregunta, quedaría 1 de Beder y 2 del Pastor Efimio. Y el tema del debate no es la maldición de Malaquías, ojo, es el capítulo 3 de Malaquías y si está vigente para la iglesia. Ese es el acuerdo que han quedado los... Bueno, yo voy a tomar el mismo capítulo que él tomó, el 6, 3.6. Porque yo Jehová no cambio. Empezamos de cero, pastor, empezamos de cero. 3, 2, 1, adelante, pastor. Ok, como yo Jehová no cambio, ¿verdad? Y al mismo tiempo, el Malaquías está estableciendo que la ley de Moisés es para, él está diciendo que esto que está diciendo es solamente para ese momento y para Malaquías. Entonces, si él no cambia, ¿verdad? Y él dice que es solamente para este momento, ¿verdad? ¿Por qué entonces Pablo describe un mandamiento para nosotros en el Nuevo Testamento basado en la ley de Moisés que estableció en el capítulo 4:4 que él me invocó, y Dios dice aquí en el capítulo 3 que él no cambia? Si solamente es para este momento, ¿por qué Pablo cita algo de la ley de Moisés allá en Primera de Timoteo? Primera de Timoteo, ¿cuánto, pastor? Disculpe. Completo, délo, por favor. Primera de Timoteo 5:18. Ve del Primera de Timoteo 5:18, lo está vinculando con el capítulo 3. ¿Verso cuánto lo vinculó, pastor? Malaquías 3, ¿cuánto lo vinculó? El 3:6. El 3:6, Beder. No 3:6. 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Se lo está diciendo a ellos y no cambia. Pero Pablo repite también esa misma frase, una frase de la ley de Moisés para nosotros también. Ok, ¿lo entendiste, Beder? Beder. Sí, aunque es Malaquías 3, ya, pero bueno, ya. Sí, lo voy a aceptar la pregunta. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Beder. A ver, no tiene absolutamente nada que ver, porque Malaquías es en el segundo templo, después del exilio, casi contemporáneo con Esdras y Nehemías, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver con Deuteronomio capítulo 25:4. Pablo, ¿sí? Voy a leerlo literalmente, 1 Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás al bozal al buey que trilla. Pues la escritura dice, ¿dónde dice? ¿Dice en Malaquías 3:10? ¿Dice en Malaquías 4:1-2? Eso dicen Deuteronomios, voy a leer literal, Deuteronomios 25:4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Dicen Deuteronomios, ¿en qué parte de Malaquías dice ese versículo? ¿En qué parte dice eso? A menos que, bueno, no, por no decir otra cosa, ¿no? Por respeto, pero no lo dice, reglas hermenéuticas, ¿sí? Pablo tiene que estar haciendo referencia a otro texto en paralelo a Malaquías, pero no dice como dice en Malaquías. Esto está diciendo en Deuteronomios, capítulo 25, verso 4. Ahí nomás. Ok, gracias, Beder. Para los que no saben, está terminando el debate, pongan atención. Queda sus 2 minutos de refutar su pregunta al pastor Efimio en 3, 2, 1. Adelante, pastor. Bueno, aquí vemos, hermano, claramente que el escritor de Malaquías dice, Dios no cambia. Le recuerda a Israel
acordado de la ley de Moisés. ¿Y qué está haciendo Pablo en el Nuevo Testamento? Recordando la ley de Moisés. Lo que él está negando y no quiere vincular. Él no quiere vincular lo que él mismo me citó. Él me está citando, acordado de la ley de Moisés, como si fuera la ley de Moisés solamente para Malaquía. Hermano Beder, la ley de Moisés no es solamente para aquel momento. Pablo la aplicó también para el obrero. El obrero es digno de su salario. Y tomó la ley de Moisés, la que usted me acaba de recordar. Y Dios no cambia. El mismo mensaje, la misma idea, quinta ley de Lan, la misma idea, las mismas obligaciones, porque Dios no cambia. Beder, Dios no cambia. Las mismas obligaciones que hay para el levita y el del trabajo, conformidad con la ley de Moisés, Pablo lo ratifica con la ley de Moisés. Eso se llama ideas en paralela, enseñanzas en paralelo, moralidad en paralela. Tenemos que ser serios en aceptar lo que está escrito, lo que Pablo homologó. Pablo es tu apóstol y el mío también. Acéptalo. Pablo homologó la ley de Moisés dentro de las obligaciones sacerdotales. Antes era levita, ahora es el obrero. Obligaciones, trabajo, necesidades, derechos. Pablo defendió el derecho. Pablo está defendiendo, Jesús lo defendió. Y tú quieres negar eso. Y es lo mismo principio de valores y enseñanzas de Malaquía se transportan al Nuevo Testamento porque lo homologó Pablo 2 veces. Primera de Timoteo y primera de Corintios. 2 veces por el testimonio de 2 contra toda palabra. Pero si lo hubiese hecho una vez, está bien. Tiempo. Gracias, Pastor Efimio. Ahora toca tu minuto, Beder, de defender tu respuesta que acabas de hacer en 3, 2, 1. Adelante, Beder. Enrique Lang dice que aquel que cita un texto paralelo tiene que hacer referencia a esa misma cita. Por lo tanto, Enrique Lang está refutando al pastor Efimio. O sea, su propio doctor refuta al otro doctor. O sea, no debería ser así. Tenemos que respetar lo que dice Enrique Lang. Ahora, bajo esa tesis de que Dios no cambia, entonces vayamos y matemos niños, ¿no? Como fue en el Antiguo Testamento, porque Dios no cambia. Bajo esa lógica, porque está sacando el verso incluso de su contexto. Me habla de hermenéutica y saca el verso de su contexto, ¿no? Entonces, bajo esa lógica que Dios no cambia y hay que seguir diezmando como la ley, entonces me voy a circuncidar mañana, no voy a comenzar a ofrecer sacrificios porque Dios no cambia, no. Tenemos que ver incluso que la palabra inmutable tiene un contexto, las palabras tienen un contexto, como dice Enrique Lang, y hay que respetar eso, ¿sí? Hay que respetarle la hermenéutica. Amén. Ok, gracias, Beder. Ahora faltan una pregunta por cada participante. Beder, es tu última pregunta. Formula bien tu pregunta. ¿Estás listo? ¿Me avisas? Ya yo he hecho cuántas preguntas, hermano. Usted ha hecho sus 2. Le falta una pregunta a usted, Pastor Efimio, y una de Beder. Una cada uno. Ok, Beder, ¿estás listo? Ya, esta pregunta sí la saqué recién. Formula bien tu pregunta. Si no vas a soltar pregunta cerrada, tienes que aceptar nomás la respuesta, Beder. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Beder. Pastor Efimio, seamos serios aquí. ¿Qué parte del profeta Malaquías cita a la iglesia en su libro? ¿Qué parte del profeta Malaquías cita a la iglesia del Nuevo Testamento en su libro? Adelante. Beder, se entiende que es del capítulo 3, ¿no? ¿O estás hablando de todo el libro? Pero puedes citar todo Malaquías, para que un rato... Ok, sería todo Malaquías unido al capítulo 3. Ok, pastor, ¿entendió la pregunta? Perfecto, hermano, perfecto. Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, pastor. Ok, capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién hizo ese trabajo que preparó a un pueblo arrepentido? Juan el Bautista. Y luego el Señor Jesucristo dice, el ángel del pacto. La iglesia de Jesucristo, sin Jesucristo no es iglesia, porque sería un pueblo normal. Aquí está hablando evidentemente del evangelio, y hablar del evangelio es hablar de iglesia. Eso es una inferencia válida, eso es una idea válida. Cuando yo hablo de mensajero, cuando yo hablo del ángel del pacto, que es Jesucristo,
estoy hablando del evangelio, y hablar de evangelio es de la iglesia. ¿Qué es el evangelio? Es la predicación de buenas nuevas para que un pueblo se arrepienta y pase a ser el cuerpo de Cristo. Así de simple y sencillo. El apóstol Pablo enseñó claramente, hermano, que lo mismo la iglesia de Cristo, la roca que lo seguía era ¿quién? ¿Quién seguía al pueblo de Israel? La roca que era Cristo. Quiere decir que Jesucristo guió al pueblo de Israel y nos está guiando a nosotros. Eso es iglesia. Porque iglesia sin Jesucristo no es iglesia. Está el pueblo y está Jesucristo. Es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. La cabeza no puede tener cuerpo. Cuando hablamos de iglesia, hablamos, Jesucristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Él no sé por qué desperdició esa pregunta, si él sabe que la iglesia es un cuerpo y ese cuerpo tiene una cabeza que se llama Jesucristo. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de Jesucristo también, porque es la cabeza. Y aquí habla del ángel del pacto. No sé si él niega que el ángel del pacto es Jesucristo. Aquí está hablando de la cabeza. Tiempo. Es la iglesia. Gracias, participante Efimio. Ahora, Beder, tienes tus 2 minutos de refutar tu pregunta en 3, 2, 1. Sí. Adelante, Beder, por favor. Mi pregunta no fue si Israel y los gentiles que iban a ser predicados después eran una sola iglesia. Eso no fue mi pregunta. La pregunta o el tema acá es Malaquías 3:10, Malaquías capítulo 3. Si el diezmo de Malaquías sigue vigente en el Nuevo Testamento. O sea, usted me está diciendo que Juan el Bautista fue a preparar el camino para que la gente diezme. ¿De dónde me saqué esa inferencia? Juan el Bautista fue a preparar el camino para nuestro Salvador, no para que la gente diezme. Locura total, como dice Ángel García. Vamos a leer el texto de Mateo capítulo 11, verso 10. Vamos a ver si ahí está la palabra diezmo. Dice, porque este es de quien está escrito. O sea, se está refiriendo a Juan el Bautista, que estaba escrito de él. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿En qué parte Juan el Bautista venía a preparar el camino para que den diezmo? Porque eso es lo que yo entiendo, ¿no? Porque me mencionó Juan el Bautista. Acá no estamos hablando de la iglesia, no. Estamos hablando o de Juan el Bautista, no. Estamos hablando en qué parte del Nuevo Testamento, en qué parte de Malaquías hace referencia a la iglesia futura. En ninguna parte. Por el contrario, hace referencia a Israel. Tal como lo dice Enrique Lan, tenemos que respetar el contexto del libro. Tenemos que respetar el contexto del libro. Amén. Ok, Beder. ¿Te sobra tiempo? ¿Corto? Sí, ya, dale, ya, suficiente. ¿Te sobra tiempo, Beder? Ok. Toca su minuto de refutar su respuesta al participante Rodrigo en 3, 2, 1, adelante. No, Juan el Bautista no predicó el diezmo, pero Jesús sí se lo dijo a los discípulos. Mateo capítulo 23. Jesucristo es el ángel del pacto, Beder. Lo que Jesús predica, yo lo predico. Si tú vas a negar este texto, las palabras de Jesús, estás expuesto a que te extravíes y no perseveres en las palabras de Cristo. Porque vas a decir, como dijo Ángel, ¿verdad? Que tú lo citaste, no debiste de hacerlo, pero no importa, yo me lo voy a citar, que esto no era para nosotros. Y como lo dicen los calvinistas tienen este mismo pensamiento. ¿Será que se están convirtiendo al calvinismo estos pentecostales? 23, 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así todo lo que os digan que guardéis, guardarlo, hacerlo, mas no hacéis lo que ellos hagan. Y luego el 23 dice, esto es necesario hacer antes de hacer aquello. Escuche bien, hermano, aprenda lo que es homologación, ideas en paralelo. Lo que de la ley de Moisés se ratifica, usted le dice amén porque son palabras de Jesús y de los apóstoles. Tiempo, pastor. Ok. Queda la última pregunta del debate. Formule bien su pregunta, pastor. Me indica cuando está listo. Última pregunta para los seguidores y se cierra el debate. Si me permite, regáleme 10 segundos. A los seguidores que están en mi cuenta, por favor, sigan esta cuenta secundaria. La otra me han suspendido hasta el día de mañana. Si pudieran, sigan esta cuenta, hermanos. Queda la última pregunta del debate y se cierra. ¿Me da la indicación, pastor? Ok. Como recordamos que tiene que citar un verso del capítulo 3 de Malaquías. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Ok.
En conformidad al capítulo 3 de Malaquías, donde habla, el capítulo 3:5, donde habla de los pecados de Israel, dentro de eso estaba que habían defraudado al jornalero, a la viuda y a los que hacen injusticia al extranjero. Y por eso es que le vino maldito soy con maldición, porque venían, porque él tiene que respetar el contexto. Él habla de las leyes del Land, pero no las entiende muy bien. El contexto del capítulo 3, para llegar maldito soy con maldición, Dios dice por qué. Y son estos pecados más el robo. Ok, el contexto te está diciendo los extranjeros. Pregunta al texto. En conformidad a 3:5, es lo mismo que dijo Jesús acá. Tuve hambre, me diste de comer, fui forastero, es extranjero, lo mismo el sinónimo. Y dice, maldito soy con, dice aquí, entonces os dirá lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Conformidad a la ley del Land, existe el mismo paralelo de palabra exacta bajo el mismo juicio criterio en Malaquías, extranjero con forastero, aquí maldito, y allá también aparece una imprecación más abajo siguiendo el contexto, ¿sí o no? No entendí la pregunta. Ok, la vuelvo a reformular. Mateo capítulo 25, 41 dice, apartaos de mí malditos. ¿Quiénes eran los malditos ahora en el Nuevo Testamento? Aquellos que no habían atendido al forastero, no lo habían cuidado. Forastero es sinónimo de extranjero. En Malaquías dice que el juicio, siguiendo el hilo del contexto, es por robo y por esto también. He aquí vendré a vosotros en juicio. Y dentro de eso estaba la injusticia al extranjero. Pregunta. ¿Existe paralelo de palabras según la ley del Land, extranjero, forastero? Y en las dos pasajes en paralelo existe maldición aquí y maldición allá en Mateo capítulo 25, 41. ¿Sí o no? Ok, Beder, Mateo 25, 42, lo está vinculando con Malaquías 3:5, Beder. ¿Me entendiste la pregunta? A ver, te lo formulo, a ver, lo que entendí. Si existe maldición aquí y existe maldición allá, ¿cierto? ¿Sí o no? Para el forastero y para el extranjero. En uno dice para el extranjero, el otro para el forastero, Beder. Ya, existe maldición. La pregunta es si existe maldición, ¿no? Sí, sí, en ambos lados. Por causa del extranjero, por causa del forastero. Ah, ya. Empezamos en 3, 2, 1, adelante, Beder. La respuesta es sí. Existe maldición no solamente ahí, existe maldición en toda la Biblia. Entonces, ¿toda la Biblia está hablando de diezmo, Pastor Efimio? ¿Toda la Biblia habla de diezmo? ¿Sí? Wow. El mensaje principal de la Escritura es la salvación, no el diezmo. Cash Luna dijo que el pecado original fue no dar diezmo. Tremendo, ¿no? A menos que también se crea eso, pero no. A ver, le explico algo. Aún incluso Mateo capítulo 25 está hablando de Israel. Sigue hablando de Israel. No le está hablando a la iglesia aquí. ¿Sí? Porque dice San Juan capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Cristo muere, esa gracia, que es de verdad para salvarnos, llega a nosotros. Aunque en el Antiguo Testamento había gracia, pero la gracia de verdad, como dice San Juan 1:17, llega por medio de Jesucristo. Y maldición hubo en toda la Biblia, Pastor Efimio. Pero aquel punto es, si es que Mateo capítulo 25 está hablando del diezmo. Vamos a leer Mateo capítulo 25. A ver, ¿25 qué era? 25:10, ¿no? Vamos a ver si está hablando del diezmo aquí. Dice, porque mientras ellos iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con la puerta en las bodas y se cerró. ¿Ese texto se refiere? 25, ¿qué era? Disculpa, para leerlo. 25, 42, si mal no me equivoco. 42. 25, 42. Allá. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿En qué parte dice, quise el diezmo y no me diste?
¿En qué parte dice eso? ¿Qué parte, pastor Efimio, acá? Acá no está mencionando el diezmo aquí. Está mencionando de ayudar al forastero, al pobre, a aquel que necesita. No menciona el diezmo aquí. ¿Sí? Amén. Tiempo. Gracias, gracias. Ok, ahora toca sus 2 minutos de refutar su pregunta el pastor Efimio en 3, 2, 1. Adelante, pastor. Bueno, como vemos, los calvinistas, ellos creen que ese texto no se aplica a la iglesia. Quedan perfectamente refutados los calvinistas y todos aquellos que niegan esos textos. Pablo dijo, el que no enseñe conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido, nada sabe. Ahí están ¿cuáles son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano Beder? Juan, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hermano Beder, ¿cuál es la doctrina del Señor Jesucristo? Estará en Mateo, las parábolas, Mateo. Y en el Mateo capítulo 23, como yo te lo dije ahorita, te está mandando a diezmar, hacer lo que los fariseos enseñaban. Y el fariseo dijo, Señor, porque yo pago diezmo de todo lo que gano. Porque si tú te pones a dar cuenta, lo que Jesús ratifica como moralidad hay que cumplirlo. Entonces, cuando yo te hablo de la idea de Jesús, es toda la doctrina de Jesús. Y dentro de la idea de Jesús, Jesús mandó a diezmar. Jesús no abolió nunca el diezmo. No aparece un texto que haya abolición de diezmo, hermano. Porque el obrero es digno de su salario, hermano. Tú estás haciendo apología de la avaricia, hermano. 370,000 iglesias de la Asamblea de Dios van a testificar en contra de ti en el gran juicio final, que diezman y ofrendan. La iglesia pentecostal de generación en generación lo ha hecho, porque está dentro de los mandamientos que Jesús estableció. Porque capítulo 23 de Malaquías está homologado en toda su expresión, en ideas en paralelo, enseñanza y textos en paralelo, como tú lo explicaste al principio. No es solamente el texto explícito, hermano, es la inferencia también, como la Trinidad. Y no existe un texto explícito que abrogue el diezmo. Existe todos los versículos de Génesis y Apocalipsis y no hay ningún versículo que diga ya, hermano Beder. Gracias. Ahora toca tu minuto de defender tu respuesta, Beder, y se cierra el debate. Adelante, Beder. Se ve que los judaizantes están fuertes en TikTok. El fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4 o 10:5, el fin de la ley es Cristo. Vamos a leer el texto que Efimio me dio a Mateo capítulo 25, verso 43, y vamos a buscar la palabra diezmo ahí. Dice, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me encubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hacéis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. ¿En qué parte menciona el diezmo aquí? ¿En qué parte? En ninguna parte menciona el diezmo aquí. ¿Sí? El diezmo de Malaquías está abrogado, como dice Efesios capítulo 2, verso 12. ¿Sí? Jesús ya cumplió la ley. ¿Sí? Estamos en el tiempo de gracia. Podemos ir dar al Señor, pero no obligatoriamente, pastor Efimio. Sí, yo no estoy haciendo apología a la avaricia porque yo también creo que hay que dar al Señor, hay que apoyar a los siervos. ¿Sí? Tiempo. Acá me dice Tiempo, calvinista, avaro, etcétera. Tiempo, Beder. Ok, me están diciendo que han soltado adjetivos, se me ha pasado, me disculpas, no estoy concentrado con el cronómetro, si por ahí se han pasado adjetivos me van a disculpar los seguidores porque me están escribiendo. Ok, pastor, ¿le parece 3 minutos de resumen de cada uno en forma amplia para cerrar el debate o están de acuerdo, Beder? 3 minutos cada uno, con total libertad. Sí. Empezamos contigo, tú retaste, Beder. Tienes 3 minutos para que toques cualquier parte del tema como quieras, con total libertad. 3, 2, 1, adelante, Beder. ¿Yo? Sí. Ok, bueno, tenemos que respetar lo que dice Enrique Lang. ¿Sí? Es el doctor Enrique Lang diciendo que hay que respetar el contexto y los paralelos tienen que hacer referencia, como dice Enrique Lang. Entonces tenemos que respetar esas reglas gramaticales, somos creyentes y tenemos que ser honestos con el texto. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento, cuando yo le hice las 2 preguntas primeras, me la mostró. Ni nadie del Nuevo Testamento menciona Malaquías 3:10. Absolutamente nadie. Pablo menciona en Romanos capítulo 9, Malaquías capítulo 1, verso 1, Mateo también menciona, y etc. Pero no hay ningún apóstol menciona Malaquías 3:10. Hebreo sí menciona Melquisedec, pero no menciona Malaquías 3:10. ¿Sí?
Por lo tanto, quedó totalmente, por no decir refutado, o sea, sin respuesta el pastor Efimio. No mostró ningún apóstol, ningún profeta del Nuevo Testamento que mencione Malaquías 3:10. Me mostró un texto de Deuteronomio, nada que ver. Estamos tocando Malaquías capítulo 3. No nos vayamos del tema, ¿sí? Es Malaquías capítulo 3. Ojalá que lo haga esos 3 minutos que le faltan. No está normal, puede tocarlo, pero quiero un apóstol, a alguien, ¿no?, del Nuevo Testamento que me mencione Malaquías 3:10. Como está escrito en Malaquías 3:10. No lo va a ver. O como está escrito y haga referencia a Malaquías 3:10. No. Por el contrario, el libro de Malaquías hace claramente exhortación al pueblo de Israel. Es al pueblo de Israel. Nosotros no somos de ninguna tribu. No somos de la tribu de TikTok, de la tribu de Venezuela, la tribu de Perú. No. Nosotros somos gentiles, como dice la carta de Efesios. Tenemos que respetar lo que dice ese libro, que lo puse ahí, ¿no? Amén, John. Te queda un minuto, Beder. Ok, yo no soy calvinista, me digo calvinista, deshonesto, disonancia cognitiva. Yo no dije absolutamente nada, ¿no? Porque yo estoy seguro de lo que digo. No necesito ad hominem, no necesito nada de eso. Simplemente me basé en lo que dice el libro de hermenéutica y leí la Biblia. Nada más fue mi posición, ¿sí? Que Dios me lo bendiga, pastor Jiménez. Ok, Beder. Sí, pastor, me está escribiendo acá, dice que usted ha estado diciendo calvinista. No me percató, pero bueno, lo dejo a su criterio. Pastor Efimio, son 3 minutos. Usted igualmente con total libertad toca el tema en 3, 2, 1. Adelante, pastor. Amén. De igual manera, él usó a ángel y usó la expresión de ángel de decir locura, ¿no? Y eso también es un adjetivo, considerarlo. Está grabado, yo voy a subir el video. Bueno, la enseñanza del hermano Enrique Lang es ideas en paralelo, enseñanzas en paralelo, temas en paralelo, que es lo que enseña el doctor Frank Thompson en su Biblia. Si el hermano Beder compra la Biblia Thompson le va a decir diezmar, sí. Primero porque Mateo capítulo 23, Jesús manda hacer lo que los fariseos mandaban hacer, y aquí dice, y esto es necesario hacer sin dejar pasar por alto el diezmo. Nuestro amado apóstol Pablo en el capítulo 9, 13 y 12 habla categóricamente del diezmo levítico, ya que invoca a los que trabajan en el altar, y en Malaquía se estaba hablando del diezmo levítico. Esto está completamente homologado en ideas en paralelo, enseñanzas en paralelo. Para remachar, Primera de Timoteo capítulo 5, también 18, si no me equivoco, como dice la escritura, no pondrás a bozal al buey que trilla. Igualmente Pablo lo repite en el capítulo 9, reclamando los derechos de un obrero. Hebreo capítulo 7, 8, aquí, escucha hermano Beder, no ayer, aquí ciertamente los hombres reciben diezmo. No hay un texto en la Biblia, hermano Beder, que hable de que ya el diezmo está abolido. No existe. Desde Génesis hasta Apocalipsis, sean santos porque yo soy santo, hermano Beder. Usted está utilizando las artimañas del error para invalidar lo que está explícito ampliamente en la Biblia, para construir un implícito, un supuesto de usted. Y usted se va a enfrentar a la eternidad. Y utilícelo de manera apropiada, ideas en paralelo, enseñanzas en paralelo. Dios nos desata de la ley de Moisés en algunas cosas, no todas, porque Pablo homologó, dice, no pondrás bozal a buey que trilla. Eso está en la ley de Moisés. Pablo homologó, no adulterarás, no cometerás fornicación y adulterio. Y la avaricia, hermano Beder, es pecado. Usted tiene que ponerse a cuenta con Dios, con el siervo de Dios, donde usted se congrega. Dele la ofrenda y los diezmos para que usted sea bendecido. Porque aquí dice Santiago que el que le roba al obrero, al asalariado, al que está dignificado por un sueldo, como Pablo recibió sueldo, también el obrero de Dios recibe sueldo. Y si usted no lo hace, usted lo está defraudando y está expuesto al infierno y al fuego. Póngase a cuenta con Dios. Vaya a la iglesia, ofrende y diezme. Si no tiene, no lo haga porque no tiene. Pero cuando usted tenga, en vez de gastar cosas por allí triviales, acuérdese que hay un siervo que está esperando el salario. Dios le bendiga y Dios le guarde.
Gracias, pastor, gracias. Oh, se cerró el debate, ahora te queda un minuto, o 2 minutos de despedida, o un minuto de despedida o 2 minutos, como guste. Adelante, Beder, tu despedida, por favor. Soy calvinista yo. Ya no se puede tocar el tema. Adelante, Beder. No, no, te lo de mí. No, sí, tranquilo, ¿no? Tranquilo. ¿No? Esa foto me gusta de mi barba. Pero muy bien, pastor firme, ¿no? O sea, lo bueno que ya hemos dado nuestras diferencias. Se está riendo. Hemos dado nuestras diferencias y todo bien, todo tranquilo, ¿no? Pero no me hago calvinista, ¿no? Sino, por ejemplo, que... Yo tampoco me hago judaizante, ¿oíste? No, está bien. No, pero sí, más bien gracias por aceptar este reto. Y, o sea, esa es mi posición, de aclarar. Y luego seguir leyendo, seguir estudiando y ahí vamos, ¿no? Vamos avanzando por teléfono. Por lo menos ya acá la gente ya conoce lo que yo creo y pienso y respeto a los que no creen como yo. Siempre debe haber un respeto. Amén. Gracias, Beder, gracias. Adelante, pastor Efimio. Así es, hermano Bede. Yo creo que es bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba, ¿no? Tú has demostrado ser un hombre noble, un hombre pacífico, de buena voluntad. Yo creo que te deseo que no seas juzgado con severidad por Dios por pensar diferente a mí. Yo deseo que ustedes sean bendecidos. Y más tú, hermano Bede, muchacho joven con mucho talento. Y lo que tú has dicho no son tonterías. ¿Oíste? Quiero que sepas eso. Tú aquí no has hablado tonterías, ni estupideces tampoco. Has hablado lo que tu conciencia ha aceptado y lo defiendes con amor. Porque las palabras tuyas no son estupideces ni son tonterías, porque vienen de un corazón que yo estoy seguro que tiene el Espíritu Santo. Yo estoy seguro. Entonces yo no debo de ofenderte ni ofender a otras personas de los criterios. Pablo dice que recibamos al débil en la fe. De pronto y sea yo el débil en la fe y tú eras el fuerte, ¿no? Entonces hay que recibir al débil en la fe y no para contender sobre opiniones. Bienaventurado, cada quien esté plenamente convencido en su propia mente. Yo estoy plenamente convencido, hermano Bede, completamente convencido. Visiones, sueños sobre gente avariciosa que se está quemando en el infierno ahorita. Entonces eso para que sepas, ¿no? Yo he visto personas en el infierno, Bede. Familiares inclusive, y he llorado por eso. Y hay cosas que no se pueden relajar. Bueno, amado, les doy las gracias por la invitación. Te animo a que sigas con la valentía que has mantenido en tus batallas. Sé fuerte, sé valiente y me abrazo y me aprecio, hermano. Te aprecio, te amo y te respeto también. Y lo que tú has dicho no es tontería como dijeron de mí en un momento dado. Ya tú sabes quién. Dios te bendiga y te guarde. Ok, cerrado el tema. Gracias a ambos participantes. Sí,